Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenos días. Qué bueno que me hayas podido recibir, qué bueno que te hayas podido tomar el tiempo, mi querido Saúl. Y esto para mí es un honor. El gusto es todo mío, Eugenio. Gracias por ¿Y qué tomarnos tal? en cuenta. Yo estoy seguro que una persona como tú ha tenido bendiciones disfrazadas para llegar a ser la persona exitosa que tú eres en la vida, porque cada quien define el éxito de acuerdo a lo que uno siente. En mi caso, yo siempre digo que yo soy exitoso porque mis hijos son mejores personas que yo y mis hijos viven mejor que yo. Y para mí ese es el éxito. Todo lo demás sube y baja, son ciclos. Es verdad. En el caso tuyo, yo me imagino que bandola no es algo que se estudia con el abecedario en la escuela. Así es. ¿Cómo nació esa bendición disfrazada de que tú seas hoy en día un maestro de bandola? Bueno, tú hablabas de que yo soy un hombre de familia y eso es una verdad sólida. Yo soy el menor de 7 hermanos y mis hermanos mayores mostraron siempre un extraordinario gusto por la música y de una manera intuitiva, a lo mejor por el ambiente en el que se desarrollaban, lograron entender cómo buscar la buena música y verse motivados por música de alto nivel artístico. Entonces, desde niño, la discografía de mi casa, por ejemplo, me puso en contacto con cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo escuchaba la música de Leonard Bernstein, de West Side Story, cuando yo tenía 5 años. Claro. Y entonces pedía explicaciones de por qué esta banda y esta otra, y por qué esto habla en español y esto es en inglés. No, yo te entiendo porque a mí, por ejemplo, me pasaba con Madame Butterfly cuando mi papá de repente oía la ópera de Madame Butterfly. Exacto. Y la señora actuaba y gritaba, resulta que era un aria. Exacto. Pero para mí gritaba y era porque en ese momento se estaba haciendo el harakiri. Imagínate. Okay. Claro. Y yo estoy de acuerdo contigo, esas son impresiones de uno de muchacho. Claro, y todo ese entorno rodeaba, y hablo de Leonard Bernstein por mencionarte una música, porque, por ejemplo, a ellos también les gustaba mucho, y yo a través de ellos pude apreciar la riqueza musical de los arreglistas de Tito Rodríguez, por ejemplo, claro, que venían de la mixtura entre el jazz y la música afrolatina. O también mi mamá le encantaba escuchar segmentos orquestales de Rossini, entonces ella le encantaba Rossini, y como le gustaba Rossini también le gustaba una cantante venezolana que se llamaba Rosalinda García, entonces yo escuchaba música venezolana de Rosalinda García. Y en un momento determinado uno de mis hermanos encontró gusto por las grabaciones in situ de música tradicional venezolana, de comunidades de tradición oral. Esto era una motivación que surgió alrededor de los 70, cuando Venezuela empieza a darse cuenta que después de trabajos importantísimos como el de poeta Juan Liscano, que hizo en 1948 la fiesta de la tradición con motivo del ascenso al poder del presidente Rómulo Gallegos, el primer presidente electo con voto directo, universal y secreto, donde vota la mujer por primera vez en Latinoamérica, sí, en muchísimos países. Venezuela ha sido de tradición caudillista. Pero con todo, lo que te estoy diciendo es que también Venezuela fue una sociedad pionera en el desarrollo de los derechos civiles. Claro. Entonces, en 1948, Liscano le muestra al país lo que son sus tradiciones musicales en un evento que se realiza en el Nuevo Circo, que se llamó la Fiesta de la Tradición. Y la obra de Liscano empieza a permear, a percolar durante todas esas décadas, y hacia los 70 empieza a haber un movimiento alrededor de ese legado de Liscano, de haber grabado, porque el Liscano utilizó un sistema de grabación en rodillos de cera y grabación directo al disco, que era que el disco se iba quemando mientras grababa sobre discos de acetato. ¡Wow! Y eso, estoy hablando de 1948. Es una experiencia, claro. Entonces, el legado de ese trabajo empieza a fructificar o a florecer hacia los 70 en trabajos como los de un alemán que se radicó en Venezuela, se llama Luis Laffer, o un arquitecto venezolano que se gradúa en la Universidad de Cornell aquí en los Estados Unidos, Osvaldo Lares, y otros, Luis Armando Rocha, el cineasta,
que empezaron a entender que Venezuela tenía un tesoro musical en sus tradiciones. Pero es que fíjate que lo interesante de lo que tú estás diciendo es que la gente no conoce de Venezuela, sino lo que ve hoy en las malas noticias. Correcto, Pero lamentablemente. Venezuela era un país que tenía unas tradiciones culturales espectaculares. Crisol extraordinario. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a ver diferentes posibilidades como estar en el Teatro Teresa Carreño, cuando ese tipo de teatro era realmente solamente de grandes ciudades cosmopolitas. Así es. Cuando nosotros vemos una persona como el maestro Abreu creando un sistema que hoy en día ha formado más de 40.000 muchachos en música clásica y es un sistema que se repite en el mundo. Entonces, Venezuela ha sido una fuente de creación, de cultura, Correcto. que la gente no conoce. Es verdad, es verdad. Y hacia los 70, entonces, mi hermano Alberto se vio motivado por todo este movimiento también a grabar in situ a cultores tradicionales y llegó un día a casa con una grabación hecha directamente del gran maestro de la bandola, heredero, depositario de un saber popular, un hombre empírico, pero un artista de su arte, valga la tautología. Un reverón de la música. Un reverón de la música, el maestro Anselmo López. Entonces, esa grabación llegó a mi casa y cuando yo escuché aquello, yo le pregunté a mi hermano, ¿cómo se hace esa música? ¿De dónde viene? Entonces, mi hermano, a través del arquitecto Osvaldo Lares, graduado aquí en Cornell, que ya para ese momento tenía una colección de instrumentos impresionantes, me prestaron una bandola y empecé a tocar, a intentar buscar los sonidos de ese instrumento en las grabaciones que mi hermano me había mostrado. Y ese fue ¿Te apasionó? Un amor. Amor a primera vista. Un amor a primera vista, pero un amor, un crash auténtico, ¿no? Como se dice acá. Un choque de impacto enorme. Me quedé prendado del instrumento. Al principio, la bandola que me prestaban era una bandola que me prestaban de a ratos, entonces yo transformé un 4 en bandola, cambiándole las cuerdas. Después llegó mi primera bandola que me compraron, porque en Caracas no existían bandolas, no se conseguían bandolas. Había que ir al estado Barinas, donde estaban los dos únicos constructores de bandola que para ese momento se conocían, que eran el maestro Misael Montoya y el maestro Camilo Herrera. Eran luthier Luthier, pero luthieres empíricos, porque ellos eran carpinteros y hacían para el momento de la fiesta una bandola y otra. Misael Montoya llegó a desarrollar un arte gracias a que Anselmo López le pidió unas especificaciones para su instrumento y logró desarrollar un arte como luthier espectacular. Camilo Herrera un poco menos, pero también estaba produciendo bandolas y las primeras bandolas que llegaban a Caracas eran casos muy raros. Te repito, en 1976 yo tuve mi primera bandola que fue mía y la pude tener porque la compré en Barinas, no porque se comprara en Caracas. Estuve mucho tiempo intentando descifrar cómo que con 4 cuerdas se podía hacer una textura musical que parecía de varios instrumentos a la vez. Y estuve detrás de esa búsqueda varios años, hasta que conocí personalmente al maestro López. Tuve la posibilidad de ir a Barinas y empezar a indagar con él cómo era. El maestro López, de una manera bastante empírica, me fue guiando entre fiestas y reuniones y tocatas y reuniones con los amigos. Fui agarrando lo poco que él me podía dar. Y en 1980 reuní una cantidad de experiencias que me permitieron comenzar a hacer un libro que sistematizara el conocimiento del instrumento. Entonces, a partir de 1980, basado en 2 experiencias, la experiencia de Anselmo López y la experiencia del maestro Freddy Reina. ¿Por qué Freddy Reina? Porque Freddy Reina también sistematizó el conocimiento del 4. El problema es que estos instrumentos son de tradición oral y el papá le enseña al hijo, el hijo le enseña al nieto y así va conociéndose el instrumento y no hay una organización sistemática del conocimiento alrededor de esto. Claro. ¿Qué fue lo que hizo Freddy Reina? Él que había estudiado guitarra, que había viajado, que había vivido en España, que estuvo viviendo en Nueva York, sistematizó el conocimiento del 4 y entendió un vínculo importante, el vínculo histórico del instrumento. El vínculo histórico con un instrumento que es su antecesor, que era la guitarra renacentista de 4 órdenes del siglo XVI español.
que le permitió darse cuenta que había un sistema de notación para ese instrumento y que ambos instrumentos eran familia, es decir, que el instrumento español era el papá o la mamá del cuatro venezolano. Y a partir de ese momento empezó a escribir música para cuatro, que no se escribía, porque solamente dale así, toca así, pon la mano, imagínate tú, son risibles los cuentos de la gente que empíricamente decía, bueno, mira, esta posición en el cuatro se le llama el no sé qué, el perrito, el cachicamo. Claro, le van poniendo nombres le van populares. poniendo nombres de animales. Dice, no, dale ahí con la pisada del perrito. ¿Cuál perrito? ¿Qué acorde es ese? ¿No? ¿Sabes? Claro, es que es una tradición popular. Exactamente. Entonces, basado en esto, Frey hace los primeros métodos para el 4 con tablatura del siglo XVI transformada y adaptada para el 4. Cuando yo que conocí personalmente a Frey, que estuve en su casa, que compartí con él momentos hermosísimos, porque Frey era un artista integral, un hombre que tenía la colección de juguetes más importantes del país, pero juguetes de la historia del juguete universal. Un titiritero extraordinario, un hombre de teatro, un luthier. Él era un hombre renacentista, Frey. Frey me motivó a utilizar la tablatura adaptada a la bandola, y eso fue lo que hice. Entonces escribí un método que tenía los dos sistemas de notación, clave de sol en segunda, como se escribe para la guitarra, por ejemplo, y la tablatura del siglo XVI. Ese método se publicó en 1993, pero lo estuve usando durante 13 años como mi instrumento de trabajo, enseñando gente entre el 80 y el 93, a través de talleres y escuelas privadas. ¿Y cómo descubres tú que tienes esa capacidad? Porque no es solamente aprender de música, es una capacidad de poder descubrir una cantidad de notas en un instrumento que, como tú dices, es de tradición popular. O sea, ¿de dónde nace esa habilidad tuya? Bueno, yo fui a la escuela, o sea, después de la motivación inicial, yo empecé a estudiar en la escuela música, y logré aprender todo lo que está detrás del conocimiento sistemático de la música, ¿no? La teoría, el solfeo, la historia de la música, la armonía, el contrapunto, la fuga. Y todos esos profesores me motivaron a abordar el instrumento con una visión completamente universal. De maestro. Universal. No, como te decía, el criterio no es ver la pared que está derechita, sino el arquitecto que construye el edificio. La aproximación hacia el instrumento fue una motivación como para convertir a ese instrumento que era como decía Osvaldo Lares, una herramienta que se desempolvaba de cuando en cuando para que las fiestas de tradiciones en los llanos, convertirlo en un instrumento de expresión musical universal. Ese era mi sueño, ha sido mi sueño y en eso he trabajado. El instrumento apenas se conocía y estuvo a punto de extinguirse antes de Anselmo López. Es decir, que en la década del 40, el 50, los bandolistas se contaban con los dedos de la mano. Y hoy es un instrumento de difusión nacional donde hay miles, decenas de miles de instrumentistas que tocan el instrumento. Tú vas hablando y a mí me llegan ideas y me emociona, porque, por ejemplo, yo pienso, cuando tú me estás contando eso, yo pienso, por ejemplo, en cómo un Simón Díaz compone un caballo viejo a partir de una fiesta en los llanos, ¿okay? Donde hace un contrapunteo con un joven llanero que los dos están viendo una mujer bella, que es la mujer que los atrae a los dos. Y entonces tú dices, de esa tradición popular, ¿cómo se puede crear una canción que hoy en día es de carácter internacional? Porque ¿quién no toca caballo viejo en el mundo? Sí, las tradiciones, la fuerza de la tradición oral encuentra expresión o plataforma en las comunicaciones del mundo actual para convertirse prácticamente en símbolos. Y lo vemos con expresiones tradicionales de distintos lugares del mundo. Por ejemplo, la música de tradición oral del sur de España, conocida generalmente de forma genérica con el término de flamenco, está generando unos movimientos de música que, por ejemplo, hablando con representantes culturales españoles, me dicen que el lugar donde hay más escuelas y tablados de flamenco del mundo es Shanghái. Porque los chinos aman el flamenco y hay de las mejores expresiones de flamenco del mundo están hoy en día en Shanghái. Por ejemplo, la enorme difusión de la música del altiplano peruano-chileno,
que es la música de antiguo origen aymara o quechua, las flautas sin canal de insuflación, como la quena, por ejemplo, la difusión que es universal que ha tenido. Esas eran expresiones tradicionales de generación en generación que no han sido sistemáticas y con el paso del tiempo, gente interesada en eso, artistas que se aproximan a estos instrumentos, han logrado darle una plataforma universal. Ese ha sido mi motivación con estos instrumentos. Y bueno, se ha hecho un trabajo interesante. Bueno, ya vamos a saltar a esa parte del trabajo que has hecho, Ajá. porque a mí me gustaría además conocer un poquito el Saúl Vera, que es un hombre de familia. Tú me dijiste que tú tienes la tradición de familia por tus padres y la cantidad de hermanos que ustedes fueron, pero yo, por ejemplo, desde que te conozco a tu esposa María Eugenia, Correcto. mi tocaya, Así es. veo que son realmente una pareja que se complementa divinamente. Claro. ¿Eso parte en algún momento de alguna bendición disfrazada? ¿Tuviste alguna manera complicada de conocerla o fue algo muy suave? Bueno, es que María Eugenia es un músico extraordinario, pianista, cantante, estudió en Viena, en Austria y en Alemania, en Heidelberg. Y ella llegó a Venezuela y en ese momento yo era el productor artístico de una sala de conciertos que quedaba en Altamira, en Caracas. Y me dicen que hay una pianista que trae un concierto para piano y violonchelos, una señora alemana, chelista alemana y una pianista venezolana. Y yo me interesé muchísimo y organicé para ella uno de sus primeros conciertos después de su graduación en Alemania, en 1996 en Caracas. Y a partir de ese momento surgió un conocimiento entre ambos y yo empecé a seguir su obra. Después del 96 ella hizo 2 discos y después del segundo disco me invitó a participar en un concierto de ella en el que compartíamos la tarima. Este concierto era en el anfiteatro del Centro Comercial San Vil en Caracas, a casa llena, un evento organizado por un hombre legendario de la radio en Venezuela, de la difusión de la música del jazz, que se llamaba Jack Brownstein, y Jack nos invitó, y entonces María Eugenia me invitó a acompañarla en un tema. Yo la acompañé con la bandola, ella que venía del mundo Ella venía académico, el piano con bandola. en ese caso ella, como era cantante, cantó acompañada por bandola. Ella que venía del mundo de la música clásica y del jazz, yo que vengo de la música tradicional y que venía de crear el ensamble, que era una fusión de elementos que vienen de la música académica, del jazz y de la tradición musical venezolana. Entonces fue como un encuentro muy, muy enriquecedor. Para mí fue un reto interesante poder acompañar a una cantante con un repertorio que no pertenecía al instrumento, porque estábamos haciendo versiones en estilo venezolano de música de la tradición musical norteamericana, es decir, lo que se llama el American Songbook. Y fue una experiencia enriquecedora, ¿cómo se puede decir eso? Deslumbrante para mí. Y seguimos en eso, y eso nos llevó a casarnos en el 2007, donde decidimos ser pareja esposos. permanente. Sí, eso después de haber tenido una gira por Austria, por distintas ciudades austríacas, donde hicimos conciertos en Viena, donde tocamos en la famosísima sala que hizo Joe Zawinul, el pianista de Weather Report. Wow. La sala se llama Twilight, lleva el nombre de, de una de sus grandes composiciones. Tocamos en Viena, tocamos en distintas ciudades, en la ciudad donde nació el gran compositor austríaco Anton Bruckner. Pero yo lo que voy a hacer es que yo un día de esto le voy a decir a alguno de mis clientes que tienen, por ejemplo, dealer de carro o algo de eso, en Jacksonville, que hagamos un concierto en el que vengas tú y María Eugenia cante, tú toques en la bandola y hagamos un conciertazo de eso en un sitio no esperado. Eso es un placer, eso será un placer, claro que sí. Y tú sabes que a mí me ha pasado, yo he tenido, de nuevo, esto es una bendición que yo he tenido al haber montado estos podcasts. A mí me pasó recientemente que hice uno con un amigo que se llama Daniel Goldstein. Daniel es argentino y lo que él me contó durante nuestra reunión fue la aventura que ha sido para él
hacer fusiones de música clásica con tango, ¿ok? Y ha sido algo realmente extraordinario. Él hoy en día tiene una fundación que se llama la Fundación del Tiempo, del Sonido y el Tiempo, una fundación que está en Italia, está en Argentina y está aquí en Estados Unidos. Y cuando uno oye estas expresiones de usted, realmente uno queda, mira, fascinado, porque yo estoy oyendo a alguien que está haciendo un producto que no se puede tocar, solamente se puede disfrutar con el alma, la música. Así es, tal cual. Ese es el elemento fundamental de esta expresión. Y tú sabes que aquí yo trato de interrumpir a veces la conversación con personalidades como tú, buscando una frase motivacional de alguna persona relacionada con la actividad en la que tú estás, o con el mundo geográfico, o con alguna de las que tenga una relación contigo. En este caso yo escogí una frase del maestro Alirio Díaz. Gran admirado maestro. Y claro, dice lo siguiente: la música es un viaje sin fin. Cuanto más te sumerges en ella, más descubres. Y esto me pone a pensar de que, por ejemplo, hace un tiempo yo leí un libro que se llama Outliers. Y en ese libro el autor comenta que los grandes maestros de cualquier arte, de cualquier actividad, llámese piloto de un avión o llámese piloto de un carro, llámese artista plástico, llámese ingeniero, llámese músico, son todas personas que viven aproximadamente 10.000 horas entrenando para poder llegar a ser expertos en una actividad. Yo me imagino que tú debes tener muchas más de 10.000 horas en el momento que llegas a convertirte en maestro de bandola, ¿no? 10.000 horas son 5 años. Ahí está. Así que... Estoy desde 1980 enseñando el instrumento y tocando públicamente. El ensamble se creó en 1986 y grabamos nuestro primer disco en 1989. Después de eso hicimos 10 discos compactos, hicimos 12 giras internacionales y tocamos frente a públicos de las más diferentes naturalezas. Puedo decirte que la bandola me ha llevado a conocer, a interactuar con gente que yo no hubiese imaginado interactuar nunca. Uno de los casos que recuerdo siempre, hacia 1980, 78, perdón, yo tuve la oportunidad de estrechar la mano de un admirable escritor francófono, Léopold Sédar Senghor, que fue además Premio Nobel de Literatura y presidente de Senegal. Y después fui a hacer un concierto en Bélgica, en una sala de conciertos que lleva su nombre. Y esa conexión a mí me paraba los pelos. Fue además uno de los conciertos más hermosos que recuerdo que dio el ensamble en lugar alguno, pero esa gira a Europa fue especialmente vistosa y ese concierto en Bélgica fue un exitazo. Y yo decía, ¿cómo se unen esos puntos? Pero además la bandola me permitió conocer personalmente, qué sé yo, al creador de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt, wow, en un ensayo en el que Rómulo asistía. Me permitió tocar para el rey de España y la reina Sofía. Me permitió tocar para François Mitterrand. Me permitió darle la mano a Jiang Zemin, el presidente chino. ¿Entiendes? Son momentos que yo en mi vida pensé que yo tenía. Y este instrumento fue el trigger, el operador, el disparador de esa circunstancia que yo no imaginé que hubiese podido tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, creo que la inspiración del instrumento ha generado un mundo muchísimo más interesante. Es que volvemos al tema. Después de las 10.000 horas de aprendizaje, te conviertes en un maestro. Y después de que te conviertes en un maestro, pues eso te abre un mundo totalmente diferente. Y es por eso es que la gente tiene que... Es decir, las experiencias positivas vienen justamente de un gran esfuerzo. O sea, las experiencias positivas no ocurren simplemente.
Y la otra cosa que yo siempre digo es que las casualidades como las que tú mencionas, de saludar al presidente de Senegal y después estar tocando en la sala que lleva su nombre, yo las llamo diosalidades, porque yo creo que Dios se las pone a uno en el camino. Y yo diría que para los que ven esto como un elemento de motivación, lo que lo aproxima a uno en la línea con esos eventos felices es la sistematización del conocimiento y de la actividad, la organización de las metas, el trabajo sistemático para el logro y la motivación al logro. Dentro del arte, la diletancia lo que genera es una pérdida enorme de energía. Creo que el arte es un vehículo poderoso para el logro de grandes metas. Claro, Vamos a hablar de una meta inmensa. Hablemos de la paz, por ejemplo. Y fíjate la efectividad enorme que la música puede tener en la paz. Entonces, si hay una meta, la cura de enfermedades. la musicoterapia es hoy Claro. una disciplina estudiada en universidades. Entonces, si estás dentro del arte y si conoces y te quieres expresar a través de la música, ubica bien cuáles son tus metas. Y como decía Deepak Chopra, ten cuidado con lo que deseas porque lo puedes lograr. Entonces, fíjate bien hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir, porque estamos seguros que si tu organización de metas está bien planteada y tú estás actuando sistemáticamente en su logro, basado en los más importantes principios y valores humanos, probablemente Lo vas a lograr. lo vas a lograr. Así es. Y tú sabes que una de las cosas interesantes de la música es que la música es uno de esos idiomas universales que no tiene frontera. Correcto. O sea, porque tú dices, tú tocas la bandola en China o tocas la bandola en los Estados Unidos o tocas la bandola en Venezuela y es un instrumento que es exactamente igual en todas partes y todo el mundo va a percibir el mismo sonido, todo el mundo va a entender lo que tú estás transmitiendo con el corazón. Y lo sé por experiencia. En 1980, por un sistema de intercambio entre el gobierno japonés y venezolano, yo terminé siendo parte de una selección de jóvenes venezolanos que participó en unas experiencias de vida dentro de la familia japonesa y pasamos un mes en Japón, en distintas ciudades. Y tuve la experiencia de motivar a músicos de la tradición musical japonesa a mostrarme el koto. Te el quedabas a dormir shamisen. en Ryokan, que eran los Airbnbs con paredes, durmiendo en tatami o algo de eso. Es que dormía en la familia, dormía en las casas de la familia. Pasé una semana en la casa de una familia en la provincia de Shimane-ken. Es una provincia que queda cerca de Itsumo, que tiene costa marítima. Y bueno, estaba en la familia, el papá tenía un restaurante, trabajaba en su restaurante, la mamá era maestra de escuela y los dos hijos iban a la escuela y yo durante el día tenía que ir haciendo las actividades de la familia y me encargaban tareas y no sé qué, y al final... ¿Y cómo te la hora comunicabas? Porque ellos no hablan ningún inglés ni hablan... Bueno, el padre, el recordado señor Tanaka, hablaba inglés más o menos. Aporreado. Más o menos. Y yo me entendía en inglés con ellos. El resto era la música lo que nos unía, porque al final de cada día, y además espectacular, porque ellos me mostraron su cultura en la esencia específica, desde su gastronomía hasta sus costumbres shintoístas, la manera de dormir en el suelo, la manera de interactuar dentro de la familia. El conocimiento del teatro kabuki, que fue fascinante para mí, conocer compañías de teatro kabuki que viajaban en carromatos por... Bueno, era un circo. Carromatos, digo yo, bueno, en algún camión, tú sabes, desvencijado. Era como los circos viejos, la época del circo Razores, Exacto. que uno iba, que veía que venían en el poco de camioncitos. Exacto, tal cual. Ver a la cultura japonesa y hacer que mi instrumento me comunicara con esa gente me hizo un enamorado de la música como un lenguaje y me habló de la fortaleza de ese lenguaje como ente comunicador y unificador. Yo creo que vamos a ir cerrando ahora.
me gustaría que tú expliques un poco por cómo ocurrió esa bendición disfrazada en la que tú saliste de la Venezuela en la que tú estabas realmente viviendo una vida plena y empezaste tu vida de inmigrante en un país que es muy duro. Yo pienso que, o sea, realmente aquí el éxito es duro, hay que trabajar Sí, duro. es un trabajo duro. Ahora, a mí me gustaría que tú cuentes un poco cómo llegas tú a tener Carlos, la escuela de música que está en Aventura, está en la segunda ciudad más poblada de judíos del mundo después de Tel Aviv. ¡Wow! Tal cual. Mira, como tú dices, a veces un infortunio se convierte en una bendición. Lamentablemente Venezuela a partir del año 2000 entró, sí, a partir del año 2000 entró en un proceso de deterioro indetenible, lamentable y trágico. Todas las instituciones que sostenían la vida pacífica y el desarrollo de una sociedad en cierto equilibrio y estabilidad fueron destruidos desde el centro del poder mismo. Y fueron destruidos de una manera tan dramática y tan agresiva que una buena parte de los venezolanos empezamos a dudar de que estuviésemos en la posibilidad de seguir viviendo libremente. Y yo particularmente me vi muy afectado porque mi música de alguna manera formaba parte de la institucionalidad de la cultura en Venezuela. O sea, yo tenía acceso a los elementos de la difusión, de la estructura institucional de difusión cultural. Y a partir del 99-2000 eso empezó a transformarse de una manera trágica y yo me vi amenazado en mi propia integridad y además de eso la difusión de mi trabajo empezó a hacerse cada vez más complicada y mi esposa María Eugenia Méndez y yo nos dimos cuenta que teníamos que buscar un horizonte. Un nuevo horizonte. Y empezamos a indagar sobre la posibilidad de radicarnos en Europa, porque ella había estudiado en Alemania, en Austria. Y un alumno mío, esas cosas maravillosas que el instrumento me brinda, a través del instrumento he hecho mis más grandes amigos, uno de ellos tu hijo, con quien después de ser mi alumno hoy me precio de ser uno de sus amigos. Y él te quiere mucho. Sí, y entonces un alumno mío me dice, mira, yo tengo la manera de conseguirte la posibilidad de que tú emprendas en Estados Unidos. Y seguí sus lineamientos y pude obtener una residencia permanente en un cortísimo tiempo. O sea, una visa de habilidades especiales. Correcto, pero una residencia permanente claro. en muy rápido trecho y la posibilidad de emprender un negocio aquí en los Estados Unidos con los apoyos que mi relación con la música y la bandola generó durante años. Y pude iniciar este negocio que rápidamente al llegar a los Estados Unidos me di cuenta que tocar y que la música en los Estados Unidos, como todas las expresiones humanas en los Estados Unidos, tiene que ser parte muy estructurada de una industria. Tú tienes que ser eres parte de un sistema, eres parte del sistema. Parte de un sistema y tú tienes que concebir tu arte o lo que quiera que tú hagas. Si tú produces pantalones, lentes, lo que tú produzcas tiene que estar dentro del marco del concepto de la industria, con productos que sean estandarizados, pesados, medidos, comercializados, empacados. Es que es sistemático. Y me di cuenta que para que la música que yo hago pertenece a un target poblacional muy pequeño. Y aquí está muy segmentado el gusto musical y no vayas tú a pensar que como tú tocas un instrumento especial y es hermoso y es lindo y que te da una historia de vida muy fructífera, aquí en los Estados Unidos eso va a cambiar el sistema de selección de quienes oyen música. No, porque esto es una industria que está estructurada. Entonces, bueno, siendo parte mi música de la preferencia de un target muy pequeño, de un grupo poblacional muy pequeño, me di cuenta que el otro segmento que podía
apoyar, complementar mi proyecto de vida era la educación, a lo que yo me he dedicado durante muchísimos años. Yo empecé siendo maestro de música en 1980, la escritura de libros musicales, la sistematización de conocimiento de la música de la tradición oral, me permitió crear un sistema junto con mi esposa, que también es educadora. Su título en Alemania es de Magíster en Educación. Crear un currículum especializado para enseñar aquí en la ciudad de Aventura, al norte del condado de Dade. Y empezamos esta práctica en el 2012 y hoy en 2023 nos damos abrazos de alegría de haber conducido esta escuela durante 11 años, convirtiendo a las familias de esta ciudad de Aventura en nuestro principal aliado. Nosotros somos los aliados de la familia de Aventura, claro, porque generamos uno de los programas After School de mayor ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta, y una de las cosas que a mí me gusta de Aventura es que Aventura realmente motiva el desarrollo cultural. O sea, no es como, por ejemplo, muchas ciudades que simplemente viven el cotidiano y se olvidan del enriquecimiento espiritual. Sí. Aventura es una ciudad que en efecto busca que la gente tenga enriquecimiento espiritual. El perfil sociocultural de la familia que habita en Aventura entiende que la música y el arte en general son parte de la educación integral. Y ese concepto debería estar en cada una de las familias del mundo. Quizás si estuviéramos más cerca de situaciones como la paz, la concordia, el equilibrio, y la el salud, bienestar. En vez de tomar tanto medicamento, yo vuelvo al tema de la musicoterapia. Correcto. ¿Qué tal, Saúl, si para cerrar el programa de hoy nos das una muestra de cómo tú tocas la bandola? Mira, traje estas bandolas para mostrarte un poco la diferencia, porque estábamos hablando de la riqueza musical de Venezuela, y en Venezuela hay varios tipos de bandola. 4 podríamos decir exactamente. Una bandola que se toca en el oriente del país, estados Sucre y Nueva Esparta. Una bandola que se toca en la zona central del país, que sería la cuenca del río Tuy y sus aledaños, que es la bandola que llaman cordillerana, de cuerdas de metal, y la bandola que se toca en los llanos, que ocupa las zonas principalmente de Barinas, Apure y Portuguesa. Entonces, por ejemplo, esta bandola de cuerdas de metal es la bandola que se toca en la zona de la cordillera, que llaman cordillerana, porque es en la zona sur de la cordillera de la costa, que es la que comunica poblaciones como de Barlovento, como el Guapo, sí, Cúpira, con las ciudades del norte de Guárico, como por ejemplo San José de Guaribe y Valle Guanape, pasando alrededor de ahí se toca un tipo de música que se llama el joropo yabajero. De joropo yabajero, ¿no? Improvisé un poco y cambié un poco la forma. Tiene una estructura súper sólida. En el llano se toca una bandola de cuerdas de nylon, que antes eran cuerdas de tripas de animales. Fíjate qué diferencia de sonido. Completamente. Entonces esto recuerda más un poco nuestra tradición española, ¿no? Y esto te acerca más al 4, esto te acerca más al 4.
algún punto, y no sé si estoy equivocado, pero yo sentí como tú hacías una fusión entre música española y música totalmente llanera. Correcto, esta la compuse, esta música que se llama de Calabozo a Aragüita, precisamente como intentando contar un cuento entre el viaje, entre esta zona de la bandola, donde se toca la bandola de cuerdas de metal, y los llanos. La compuse en 1993, la grabé en el 95 y cuando la grabé le añadí palmas flamencas y cajón flamenco. Oye, Acabo de hacer una versión nueva que me invitó el premio Latin Grammy del cuatrista que se formó en mi ensamble, Miguel Ciso, que vive en Dublín. Miguel me invitó a grabar una nueva versión y la hicimos otra vez con el cajón flamenco. Oye, yo te digo una cosa, esto ha sido para mí realmente sopa de abuela en el alma, como dicen el libro. Y gracias, Saúl, de verdad que yo no me imaginaba que iba a ser tan sabrosa nuestra conversación en este podcast. Para mí es un placer haber estado en tu podcast y espero que sea siempre una buena plataforma de proyección de todas las buenas ideas que siempre tienes. Muchísimas gracias. Placer. Un abrazote. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.